Bienvenidos a Superalmas. Hoy estamos en el episodio 5 y vamos a tratar sobre el concepto de ego. Hoy tengo el placer de tener de nuevo aquí acompañándome a Adam. Un placer. Bienvenidos. Tengo muchas ganas de este podcast, la verdad, de hablar contigo, de compartir con la gente. Creo que es un tema que todo el mundo le interesa saber. Todo el mundo le raya estos temas. El ego, ¿qué es el ego? Se define de muchísimas maneras. Y pues podemos, desde la perspectiva de un filósofo y un psicólogo, daros un par de pinceladas para intentar, ¿no? Desde el perspectivismo, la filosofía, cada uno tiene su perspectiva y juntos podemos llegar a la verdad. Así que bueno, me gustaría que nos explicases, Madi, ¿qué es el ego? Pues yo interpreto el ego como una manifestación del yo, como una manifestación de la autoconciencia, de que no estamos viviendo en segunda persona, sino que vivimos en primera persona. Para mí el ego, aunque tiene muchísimas definiciones, es el saber y entender, conocer y actuar según las demandas que te hace tu propia autoconciencia. Es como saber escuchar esa voz interior que te va hablando. Interesante. Pues para mí el ego es una ilusión. Y es una ilusión porque es solo una idea. Es la idea de quién eres tú, de las etiquetas, de la identidad que tienes tú. Pero ¿qué pasa? Que esa identidad es falsa. El ego es como cómo defines tu autoconcepto. Esa idea de esa personita que tú crees que eres tú, una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que crees que eres. Y en psicología también se habla mucho de que hay 3 tipos de yos. Ego significa yo. Sí, etimológicamente. No, etimológicamente significa yo. Exacto. El yo. The Exacto. self. Entonces, en árabe sería el ana. ¿Vale? Entonces, el ego hay como 3 tipos. ¿Y dónde se produce el error? O la insatisfacción. O el miedo. El malestar. Cuando hay una incoherencia entre estos 3. ¿Cuáles son estos 3? El yo objetivo. Existe el yo objetivo, el yo real. ¿Quién soy yo? Mis limitaciones, mis capacidades, dónde estoy, mis etiquetas que me definen. Una parte el yo más objetivo. Luego está el yo ideal. Es la idea de quién quiero ser, en quién me quiero convertir, quién creo que potencialmente me puedo convertir en. Y luego está el yo oscuro, esa parte sombra, esa parte donde no quieres ver, la cual rechazas, la cual no te consideras identificado por ella, que realmente está. Y muchas veces ahí es donde cuando tu yo actual hay una muy gran distancia con tu yo ideal, se produce la frustración. Y a partir de la frustración es muy fácil una persona frustrada sentir envidia, por ejemplo. ¿No? Una persona que no está conforme con quién es, verá a una persona en mejor estado y querrá eso desde una mala energía, una mala vibración. Y luego, el yo sombra, cuando no lo aceptas tu parte dual, somos seres duales, igual que tenemos una parte blanca, tenemos una parte negra, oscura. Cuando no lo aceptamos y no integramos esa sombra, ocurre también el malestar, porque empiezas a proyectar lo que no aceptas de ti en los demás. Pues yo había hecho como una clasificación dentro de la autoconciencia. Por una parte había puesto la voluntad, por otra parte la razón y por otra parte el yo. Porque yo identifico el propio ego como nuestros propios deseos, lo que realmente creemos, lo que queremos, lo que creemos y lo que pensamos. Porque muchas veces lo que pasa con el ego es que se puede modificar por el ego de los demás, que yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que a lo mejor tú tienes un ego más desarrollado y yo al tener un ego mucho menos desarrollado puedes modificar mi propio ego. Pero yo creo que al final cuando sabemos identificar y controlar nuestro propio ego, sobre todo conocer nuestro propio ego, es cuando empezamos a vivir la vida que queremos y a vivir la vida en primera persona. Porque creo que hoy en día muchas veces hay personas que no viven en primera persona, sino que viven constantemente en comparación de yo soy esto, o yo soy según mis amigos, o yo soy esta profesión. Por ejemplo, muchas veces preguntas a alguien, ¿tú quién eres? Siempre te hablan de su profesión. Soy psicólogo, soy filósofo, soy abogado. Exactamente. Pero no te hablan de quién es. Si yo te preguntaba, por ejemplo,
quién es Adam, es verdad que vas a decir las etiquetas que más... Exactamente, es mucho más fácil si me Exactamente. preguntas quién es Adam, sabré definir ese Adam, esa idea de lo que la gente tiene de mí, pero si me preguntas quién eres, ahí cambia la cosa. ¿Quién soy yo? Es una cosa muy diferente. Sí. Por eso el ego es como esa parte, esa máscara social, ¿verdad? Esa parte más superficial donde la gente conoce de ti. Yo diría que es hasta la esencia, ¿no? De lo que hablaba Platón, la esencia del propio ser. ¿Tú crees que el ego es la esencia del ser? O sea, sí, yo creo que sí, porque al final todo eso es apariencia. Por ejemplo, tú puedes aparentar ser una forma, tener unos deseos, hablar de una forma en concreto, pero realmente lo que tú eres es lo que solo lo conoces tú, es tu real esencia. Lo que hay dentro de tu corazón, solo lo sabes tú. Pero eso no es Tus el ego. propias debilidades, por ejemplo, solo lo sabes tú, pero esas debilidades yo creo que no lo puedes identificar si no has identificado tu propio ego. Pero claro, el ego es aquello que sabemos de nosotros mismos. O que Exactamente. creemos saber. Pero realmente no es nuestra esencia, ¿no crees? Es decir, el ego es como la parte más superficial de nuestra alma. Luego lo que somos en verdad, en el fondo, somos más que el ego. El ego porque el ego tiene una serie de funcionamiento. El ego funciona a través del miedo, a través de querer controlar las cosas, de querer certeza. Eso es lo que quiere nuestro ego. El ego funciona a partir de la comparación. Yo siempre estoy comparándome con los demás para yo ser mejor. El ego funciona desde el querer predominar y destacar sobre los demás. Por eso ahí nace el concepto de egoísta, ególatra, egocéntrico. Claro, yo creo que eso, por ejemplo, el egoísmo es una exageración del ego, ¿no? Pero el ego controlado es esencial para mí, para identificar la individualidad y la autoconciencia. Porque aunque yo me compare con los demás, yo sé qué soy yo. O qué quiero ser yo realmente. Entonces ahí estaría la pregunta. Ahí está ¿Qué la es cosa. un ego sano? Para mí un ego sano es entender realmente quién eres. Exactamente, realmente. Un ego que se adapta a la realidad. O sea, entonces para mí el ego tendría que ir sí o sí de la mano de la razón. Por eso pienso que el egoísmo, por ejemplo, es un ego no racional, es un ego que no está controlado por la razón, sino por los deseos. Entonces, la única forma de que el ego se convierta en un ego sano es que la razón lo guíe, pero también exista una buena voluntad. Una voluntad que quiera que el ego sea guiada. Porque aunque la razón diga, vale, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, si la voluntad no te empuja a ello, si tú no eres lo suficientemente fuerte o no estás lo suficientemente dispuesto a cambiar, no vas a hacer nada. Y al final, pues, el ego seguirá mandándote y habrá eso que llamamos siempre egoísmo o arrogancia. Interesante. Claro, el ego sano para mí es eso, es saber identificar en qué cosas destaco, en qué cosas soy bueno, mis talentos, mis habilidades, y en qué muchísimas otras cosas no soy bueno, y aceptarlo. Y que no sea un malestar o un disgusto para mí, sino más bien, Madi, ¿qué se te da bien? Y un consejo que recomiendo a la gente que nos está viendo. Coged un papel y boli y poned 5 cosas en las que destaco. Y olvídate de lo que... quita esa humildad, quita esa modestia. Escríbelo de verdad, lo que sientes tú, en lo que eres bueno. Y cuando lo escribas, lo identifiques, ahora toca hacer el ejercicio de darte cuenta de que 95 cosas no soy bueno. Cuando aceptas eso, ahí es cuando tienes un ego sano. El ego es al fin y al cabo, el objetivo es integrarlo de manera positiva. El ego es lo que nos hace trabajar y querer ser ambiciosos. El ego es lo que nos hace también ayudar, querer ayudar. El ego es lo que nos hace buscar nuestra mejor versión, crecimiento personal. Pero claro, hay que, en vez de que tu ego te domine, has de tú dominar el ego. Exactamente. Entonces, para ti, ¿el ego es algo bueno o algo malo? El ego es... Si tú permites que tu ego... El ego lo que pasa es que es potencialmente... se puede corromper. Entonces, el ego es lo que tú percibes de ti mismo. Es la identidad que tú percibes de ti mismo. Es el yo. Pero ¿qué pasa? Que tiene unas facultades en sí negativas. Sería como la clase más baja de tu alma. Hay 3 tipos de almas a nivel, por ejemplo, islámico. Está el alma, la que te incita al mal, que sería el ego,
Porque incitar al mal no es solo cometer pecados, es incluso la avaricia, incluso la arrogancia, incluso el narcisismo, incluso la envidia, el tener miedo de perder las cosas. El ego como que está muy apegado a este mundo. Luego está el ego, o el ego no, está el alma de accountable, que sería más la responsable o la introspectiva, la que señala sus defectos, la que se da cuenta, el alma consciente, que se da cuenta de sus malos actos, que es la que está como constantemente en tu cabecita de Maddy no tenía que haber hecho esto, oye no tenía que haber hecho lo otro, oye me he equivocado al hacer esto. Ese sería el segundo tipo de alma. Luego el alma más elevada, el mejor tipo de alma es el alma complacida, aquella que está satisfecha, plena, complacida con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, en su estado actual y no se relaciona con los demás desde el miedo, sino desde el amor. Interesante. Pues desde mi punto de vista, el ego yo lo veo como algo bueno, con la excepción de si hay conocimiento. Para tú convertir el ego en algo bueno, primero tienes que saber que tú, por mucho que te creas, no eres nadie. No eres tan poderoso como piensas, que vas pasando por etapas. A lo mejor un día eres rico, otro día puedes ser pobre, un día estás sano, otro día estás enfermo. Es reconocer el sentido de la vida y el sentido de la propia vivencia humana. Entonces, a partir de ahí, el ego se puede convertir en algo bueno. ¿Por qué? Porque adquieres una virtud que para mí es de las más importantes, que es la virtud de la humildad. Porque para mí, por ejemplo, humildad no es ser rico e ir de pobre. Para mí eso es falsedad. Siendo sinceros, humildad es, vale, por mucho que yo esté en un estatus alto, que ya veremos qué significa estatus alto, eso no significa que yo sea mejor que el Adam. O que yo sea superior, porque a lo mejor sí que puede ser, ¿no? Si has desarrollado mejor tus 3 partes del alma. Pero no significa que eres superior, porque a los ojos de Dios, por ejemplo, todos somos iguales. No va a juzgar a alguien de una forma más... no te va a juzgar a ti mejor porque eres simplemente tú. Te va a juzgar según tus acciones y según lo que has hecho. Da igual que seas tú el presidente de Estados Unidos, da igual quién sea. Al final todo el mundo será juzgado tal como debe de ser. Por eso pienso que el ego, para tú poder convertirlo en algo bueno, tienes que empezar a ser humilde, a saber que tu propio ego te puede llevar a la destrucción y de que tu ego al final no es nada comparado con la fuerza de la naturaleza. Por mucho que tú te creas, te vas a hacer viejo, te vas a morir. Vas a acabar siendo un trozo de abono para la tierra al final. O sea, una de las maneras de gestionar el ego que me gustaría recomendar es lo que dices tú. El ego lo que le pasa es que está en contra del cambio. El ego piensa que cuanto menos cambie, más en paz estará. Cuando realmente una de las leyes de la vida es que vas a cambiar. Es lo que dices tú. Hay que asimilar, integrar y aceptar que las cosas cambian, que él cambiará. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere el cambio? Tiene miedo al cambio. Porque el cambio refleja incerteza. El cambio refleja que no está en tu control. El ego lo que quiere es eso. Que todo esté en mi control, que esté todo cierto, que esté todo a mi vista, que no haya nada que se me pase. Entonces, una manera de gestionar es eso. Primero, acepta el cambio. Segundo, aprende a no querer siempre tener la razón. El ego siempre quiere tener la razón. Cuando estás hablando con un familiar tuyo, cuando estás hablando con tu amigo, estés debatiendo sobre algo, él está proyectando, compartiéndote su realidad. Tú tienes tu realidad. No intentes tener la verdad o querer tener la razón. Tercero sería, en vez de querer luchar contra los demás, ser mejor que los demás, intenta ser mejor de lo que solías ser. Contra tu yo de ayer. No ya está, olvídate de los demás. Porque el ego, en verdad, es una cosa que... Eso me gustaría hablar contigo. Es una cosa que ha cambiado. En el sentido de que durante nuestra historia de la humanidad no siempre teníamos un ego tan individualizado como lo tenemos a día de hoy. En la edad medieval, por ejemplo, la gente no tenía esta percepción del yo tan marcada. No le daba importancia tanto a lo que pensábamos nosotros. Incluso hay un estudio que se hizo hace unos 5 años en China. Y les preguntaron a los chinos, iban a pueblos, a comunidades, ¿quién eres tú? Y como que ellos lo que respondían todo es, bueno, yo soy como los de mi pueblo.
Yo soy una persona como los de mi pueblo son tarados. Yo soy una persona tarada, soy una persona tosteruda, soy una persona de carácter fuerte. Como que su ego, su percepción de sí mismos, era colectivista. Exacto. Es decir, hoy en día nuestro ego lo que nos dice occidentalmente es yo soy especial, yo soy diferente. Incluso el problema es cuando dices yo soy el más especial, yo soy el más diferente, Soy el mejor. yo soy el mejor. Ahí entramos ya en narcisismo. Pero incluso la percepción de yo puede cambiar o limitada a yo como ser individual único o como ser colectivo, como que formo parte de una comunidad que compartimos ciertas características. Sí. De hecho, un evento histórico que ha pasado que me parece súper curioso, por ejemplo, sería el nazismo. O sea, a mí me parece que ya es la manifestación de hasta qué punto puede el ego hacer daño a la humanidad. Para mí, el problema sí, muchas veces culpamos a Hitler, ¿no? De que es el demonio en persona. Que no te voy a decir que, o sea, era un ángel tampoco. Pero vale, Hitler era malo. Pero era solo una persona. Tan fácil como silenciarlo, tan fácil como eliminarlo. O sea, tan fácil. Para mí, el nazismo llegó a lo que llegó porque realmente muchos alemanes tenían un ego, ya no era ego, era pura arrogancia. Que empezó por envidia. Porque antes de la arrogancia siempre está la envidia. ¿Envidia a quién? A los judíos que les iba mejor que a ellos. Vieron, oye, estos judíos son banqueros, son economistas, tienen pasta, tienen de todo, y nosotros no. Ahí empezó su arrogancia. ¿Y por qué ellos no? ¿Por qué nosotros no? Si somos de ojos azules, somos más altos, somos más fuertes, somos más grandes. Y ahí empezó. Somos superiores. Y ya, pues, con Hitler, con su gran discurso, su buena oratoria, simplemente encendió una llama que yo creo que es que ya estaba en los corazones de muchos de los alemanes, por lo que muchas veces juzgamos, sobre todo en historia de... Cuando nos explican historia, ¿no? Te pintan a Hitler como si fuera bueno, como si fuera El diablo en el Shaitán persona. mismo, o sea, el que les ha obligado a actuar así. No, ellos ya eran así, ya lo pensaban así. Simplemente Hitler lo que hizo es alimentar lo que ya había dentro de ellos. 100% una manera la mejor manera de ser famoso, de tener fama, es decir o ser aquello que muchos ¿Quieres? no se atreven a ser o decir. Por eso las personas que más, incluso los de derechas o los de izquierdas, lo único que hacen, ¿por qué son tan admirados? Porque reflejan aquella idea de los que les gustaría al pueblo ser y no son capaces de ser. Y esa persona les satisface esa necesidad. Es curioso, es curioso. ¿Y tú crees que es posible realmente eliminar el ego? Porque el otro día, por ejemplo, estaba viendo un podcast, porque yo suelo consumir podcast y tal, y había un hombre que decía que que para vivir bien tenemos que eliminar el ego, y me pareció súper curioso. Digo, ya que tengo aquí un psicólogo, voy a guardarme esta pregunta para hacértela. ¿Tú crees que es posible? Porque yo ya tengo mi respuesta a esto. Claro, depende de cómo definimos ese ego. Si esa persona lo define como el diablo, el ego es aquello que nos lleva a lo malo siempre, aquello que busca la división, aquello que busca siempre tener la razón, aquella parte de nuestra alma que más tiende al mal, sí, tiene razón. Desde una perspectiva más occidental, científica, así como definir el ego bastante neutro como el autoconcepto, como que bueno, es un autoconcepto, todo el mundo tiene un autoconcepto. Claro, hay otra cosa, que el autoconcepto está liderado por tu ego, esa parte mala, o por tu alma más pura, o por tu espíritu. Entonces, según lo que ha dicho ese hombre, si supongo que, según su frase, él entiende el ego como esa tendencia natural hacia el mal del alma. Hasta el individualismo, Hacia el básicamente. individualismo, claro, porque el ego, una de las leyes suyas es, que creo yo, es la división. Es el siempre buscar la dualidad. La Yo identificación. posicionarme en un extremo de la polaridad para señalar a los demás. No entiende que realmente todos somos unidad, todos somos uno, porque el blanco no es blanco si no existe el negro, la luz no es luz si no existe la oscuridad. Entonces realmente, aunque tú te posiciones como un ser de luz, realmente es que necesitas de la oscuridad para tú ser ese ser de luz. Como que no percibe eso. Entonces, eliminarlo, desde mi punto de vista, imposible. Esa es nuestra lucha, al fin y al cabo. Nuestra lucha como seres humanos es luchar contra nuestro ego, que sería la parte más, esa tendencia negativa del alma. Eliminarlo, imposible eliminarlo. Es más, el que salga en vida
y diga, he ganado mi ego, ese chaval, Es un ese mentiroso. cabrón, es el que más está dominado por su ego. Desde Hay luego. que tener mucho cuidado. Nunca llegas a ganar a tu ego, literalmente. ¿Y crees que hay acciones que no son impulsadas por el ego? Porque yo creo que sí, que todas las acciones, la mayoría, son impulsadas por el ego. ¿Crees que existe alguna acción que no? Por ejemplo, si yo veo a una persona que no es musulmana, porque existe el ego espiritual, el ego el de las religiones es muy fuerte. Esa es otra. El ego de las religiones es muy fuerte. La gente que pertenece a comunidades tiene un ego de la hostia. Se piensa que no, mi libro, mi religión. Por eso a mí, cuando definimos Islam, no me gusta definirlo como religión. Me gusta definirlo A como mí estilo de tampoco. vida, camino de vida. Religión tienen en cuenta este matiz de institución, de algo más dogma, ¿no? Y el Islam realmente no es así, es como un manual de vidas. Exacto. Entonces, cuando tú dices, encuentras a un no musulmán, por ejemplo, en nuestro caso que somos musulmanes, y él dice algo como anti-Dios, ¿no? Anti-Teos. Y voy a él y le digo, tú vas a ir al infierno, tú no sabes de lo que hablas, eres un no sé qué. Desde esta es un discurso más agresivo, de división, de tú estás en lo equivocado, yo estoy en lo cierto, etcétera. Esto es una acción dominada por el ego. Pero si tú vas y realmente te preocupa esa persona, porque muchas veces aconsejamos a la gente, realmente no nos preocupa, solo queremos reafirmar nuestra posición. Sentirnos mejor. Sentirnos mejor, exactamente. Apagar otra luz para sentirnos nosotros que estamos en lo correcto. Entonces, si yo voy y te digo, Madi, eres ateo, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Y mantengo una conversación genuina contigo. Y te intento luego explicar mi perspectiva, pero sin la necesidad de querer convencerte, sino solo que de plantarte a lo mejor la semilla y que luego esa semilla vaya creciendo en tu mente, en tu intelecto. Si luego desde esta manera es una manera desde el amor, es una manera liderada por los buenos modales, que esos buenos modales no entran en el ego. Por eso cuando el profeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenía un vecino judío y ese judío cada mañana le ponía la bolsa de la basura enfrente de su casa, el profeta podía haber sido liderado por su ego como cualquiera de nosotros, ir a reventarle la cara. ¿Qué haces, estúpido, poniéndome una bolsa de basura cada día delante de mi puerta? Pero el profeta no hizo así. El profeta cogía esa basura cada día y la tiraba a la basura, sin decir ni mu. Claro, para evitar problemas. Luego, el día de su muerte, ese mismo vecino judío le fue a visitar y entró al Islam. Dijo, es imposible esta persona. O sea, porque el concepto es, esta persona es muy buena, pero realmente esta persona no está dominada por su ego. Y es algo que apreciamos, es algo que admiramos y es algo que reconocemos como seres humanos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que todas las acciones, si tuviera que poner un porcentaje, yo diría que el 80% de las acciones están guiadas por el ego. O sea, a lo mejor no guiadas, pero sí lo hacemos por el ego, por nosotros mismos. Aunque muchas personas quieran pintártelo como quieran. Yo, al menos, creo que no. Pero sí que sitúo esa excepción, ese 20% en el que ubico cosas más fuertes y más grandes que el ego. Por ejemplo, la amistad. Yo creo que la amistad es un sitio donde el ego muchas veces se rompe. Cuando tú quieres mucho a un amigo, simplemente porque a lo mejor es tu mejor amigo, hay momentos en los que te olvidas de ti mismo. Hay momentos en los que su sufrimiento es tu sufrimiento. A mí me parece una ruptura del ego eso. También veo una ruptura del ego la justicia. El decir la verdad aunque vaya en contra de ti, que es algo que en el Islam es admirado, ¿no? Y es recomendado. También veo otra ruptura en el ego sería, por ejemplo, la virtud, el querer ser mejor cada día y entender que no eres superior a nadie y que de todo el mundo puedes aprender. De hecho, creo que era escritor o filósofo, que dice que en algún aspecto todo hombre es mejor que él y que él intenta aprender de eso. ¿Sabes? En plan que todo el hombre era superior a él en algún aspecto y que en ese aspecto intentaba aprender de esa persona. Por lo que también pienso que el ego puede romperse, esto sí que lo pongo en un caso un poco más especial, en el momento en el que los creyentes entienden el amor que sienten hacia Dios y ese amor lo expresan en forma de gratitud. Creo que también es una ruptura del ego, el creyente que realmente cree, porque es verdad que todos somos musulmanes y tal, pero creyente real, los mu'minin, solo lo sabe Dios. Por lo que me parece que ese 20%
esas 4 o 5 cualidades que he dicho rompería con el ego. Incluso a veces, por ejemplo, una de las maneras, uno de los contextos donde más se refleja o se proyecta esta ruptura del ego es cuando tienes hijos. Exacto. Cuando tienes hijos, El amor. el amor por ellos, Se me ha o sea, olvidado, sí. literalmente, tú puedes como padre estar 5 años con las mismas sandalias o las mismas bambas o la misma chaqueta, solo para que cada año le compres una nueva bamba a tu hijo. O tu mujer incluso, en un paso más atrás. A veces como hombre vas a lo mejor al Zara, bueno, boicot Zara, vas a otra tienda de ropa y te apetece comprarte una chaqueta, porque hace tiempo que no te compras una chaqueta. Y luego dices, no, hace tiempo que no le compré un pantalón, un abrigo a mi mujer, voy a ir a comprar a mi mujer. Y llegas y se lo das un abrigo a tu mujer. Eso es una ruptura del ego. Exacto. Eso es básicamente priorizar a otra persona por encima de ti. Exacto, sería como una manifestación del amor, porque también puede Exactamente, ocurrir con sí, el señor. hijo, ¿no? Hay veces que nosotros nos negamos ciertas cosas, a lo mejor porque quieres regalarle algo a tu madre Sí, o señor. algo a tu padre. Sí, Y señor. es otra de las rupturas del ego, ¿no? Pero realmente sí que pienso que todos al final no hacemos nada que no nos beneficie. Y ese beneficio para mí es una manifestación del ego de nuevo, ¿no? En plan, vale, es verdad que la amistad es bonita, el amor es bonito, pero ese amor siempre es y solamente es bonito si te hace bien a ti. Tú no puedes amar a alguien. Por ejemplo, esto es muy curioso, porque el otro día una amiga me dijo, ¿puedes amar a alguien sin confiar en él? ¿O puedes amar a alguien que te hace daño? Y yo le dije, no, porque realmente no amas. Simplemente para mí tienes apego a esa persona, pero realmente no lo amas, porque el amor empieza en el momento en el que tú empiezas a amarte a ti mismo. Por eso muchos psicólogos o muchos expertos en el amor siempre te dicen, ámate a ti mismo antes de amar, porque si no te Total. quieres a ti mismo, no sabes realmente si quieres a los demás. Y un amor liderado por el ego es cuando somos amigos y yo cuando te doy espero recibir. Eso es una representación del ego. Exacto. Porque eso no es amor. Eso es manipulación. Si yo te doy cada vez que te doy Madi, hay un algo de mí que espera que tú me des de vuelta, ¿eso es amor? No. Se llama manipulación. Se llama hacer para esperar que me hagan. Sí. Entonces eso, es como que el ego no percibe ver este mundo desde la pureza, sino más bien siempre desde el interés, desde el reconocimiento, hacer las cosas para ser reconocido, etc. ¿Cuál crees tú que es el problema de la sociedad hoy en día relacionado con el ego? ¿Crees que somos personas con ego, somos egoístas o se trata de alguna otra cosa que está haciendo que esta sociedad sea mucho más individualista, como tú has dicho, que en otras etapas de la historia humana? Sí, exacto. O sea, lo que ha pasado en la sociedad actualmente es que los valores han cambiado. Ahora ya no es servir a los demás, ya no es miro por la sociedad, ya no es miro por las siguientes generaciones, ya no es me sacrifico para que los de mañana tengan la vida más fácil. Se ha perdido esos valores de sacrificio, esos valores de mirar a largo plazo, sino más bien es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo me siento. Me siento mariposa, pues yo soy la mariposa, me lo tienes que respetar. Lo que yo diga y deseo que se haga. Y es como que hemos quitado a Dios del mapa y hemos puesto nuestro Dios ego en el mapa. Y cada uno sigue sus deseos, sus... shewa, ¿no? ¿Cómo sería en español? Eso, su instinto, lo que quiere, ¿no? Y eso lo que hace es que la sociedad como tal no evolucione de una buena manera. Porque si tú piensas en ti mismo, yo pienso en mí mismo, el otro piensa en sí mismo, la otra piensa en sí misma, ¿cómo vamos a crear una sociedad literalmente? Hemos perdido ese valor innato, humano, de concepto colectivo, sociedad. Y cada uno es una persona individual. Ahora en mainstream de psicología, en redes sociales es... Mírate, mira por ti misma, priorízate. Ahora no, tú vas antes de tu madre. Si tu madre te dice no hagas esto y tú quieres, hazlo. Tu salud mental, tu bienestar. Sí, es verdad, pero la gente lo puede llevar al extremo y no aplicarlo de manera correcta. ¿Tú qué crees? Interesante. Pues yo creo que aparte de lo que tú has dicho, me parece que el problema de la sociedad actual es el hecho de que nuestro ego no tiene conocimiento. Es verdad que hoy en día tenemos más información que nunca, pero cada vez tenemos menos sabiduría. No sabemos qué hacer, en qué momento, ni cómo ser mejor persona, ni qué es una buena persona. El hecho de no saber ni qué es ser una buena persona nos hace seguir simplemente y siempre las acciones por nuestro ego, sin entender que lo que tú haces
afecta a los demás y lo que hacen los demás también te afectan a ti. Hay muchas personas que dicen o van soltando barbaridades por el mundo y dicen, no, es que es mi libertad de expresión. Bueno, pero es que tu libertad de expresión puede afectar a otras personas. O simplemente hay personas que dicen, pues que legalicen, por ejemplo, la marihuana o drogas súper fuertes porque ya que la gente lo consume, pues que sigan consumiéndolo, que lo hagan de forma legal. Y yo digo, no, ¿por qué? Porque el hecho de que normalicemos cosas que no hay que normalizar hace que el ego de esas personas que hacen cosas que no son normales crezca. Entonces hay una transvaloración de lo que está bien y de lo que está mal. Hoy en día el ego, o sea, la sociedad que estamos hoy en día es que siempre lo que tus deseos tienen que ir por delante de los demás. Hay gente que, por ejemplo, cuando se hace rico, no quiere donar, no quiere dar nada a nadie porque dice, esto me lo he ganado yo. Perdona. Si los demás no existiéramos, Tú no hubieses ganado ese dinero. es que es en plan, ¿por qué no la gente no piensa o la gente Por eso, está ese loca? es ¿O el qué? peligro, Madi. El peligro de nuestra sociedad actual es que está liderada por su ego, pero no lo saben. Es eso. No se dan cuenta. Es eso. Todo el mundo tiene ego, como lo hemos dicho. Pero las mejores sociedades son aquellas que se dan cuenta de que hay un ego dentro que les está movilizando y les está y está afectando en sus decisiones, en sus elecciones, en sus intereses, pero si no te das cuenta, son egos, cada uno mirando por sí mismo, cada uno olvidando a los demás, moviéndose, caminando. Claro, por eso para mí el ego obviamente no lo puedes eliminar, pero sí lo puedes dominar. En el Exacto. momento en el que lo domines, hasta el egoísmo es bueno para mí, en mi perspectiva. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en los que tú tienes que ser egoísta. A la hora, por ejemplo, yo creo Sí. que a la hora de elegir tu pareja, tienes que elegirlo O según elegir lo que tu- te O gusta. elegir tu carrera Tu profesional. carrera profesional, todo lo que tenga que ver contigo mismo y que son decisiones tuyas, para mí ahí tienes que poner tu ego por encima de los demás. 100%. La cosa es que ponemos el ego por encima de los demás siempre. Ujú. Y ese es el problema. A la hora de ganar dinero, mi ego, da igual si va bien, es algo bueno para la sociedad o no, da igual las formas. Mientras yo gane, me da igual los demás. Que se maten en otros países mientras yo pueda ir de fiesta o yo pueda comer mi comida tranquilamente, me parece bien. Que ven que mueran un montón de refugiados, de inmigrantes en el mar, bueno, que no vengan a nuestro país a quitarnos el trabajo. Ese es el problema. Es por eso, porque el problema está en que solo buscamos las El confort, consecuencias exacto. inmediatas. Solo analizamos consecuencias inmediatas y no nos damos cuenta de que existen consecuencias a largo término. Por ejemplo, típica madre que está embarazada y bebe alcohol, su hijo sale con síndrome de Down, sale con diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque no ha sabido ver a largo plazo. Hemos perdido esa esencia de saber pensar a largo plazo en vez de a corto plazo. Efectivamente. Bueno, sí, exactamente. Y ahora nos Y- centramos en el corto plazo. Y para terminar, ¿cómo te gustaría, qué mensaje darías tú para poder controlar el ego? ¿Qué cosas crees que tendrían que hacer nuestros espectadores que crees que podrían servir y ser de utilidad para ellos identificar su ego, aprender a controlarlo y convertir ese ego en algo bueno? En primer lugar, si estás escuchando este podcast, te habrás dado cuenta de cómo se manifiesta nuestro ego en nuestras decisiones. Eso es importante, ese es el primer paso. Saber dónde está el enemigo. Porque muchas veces, ¿por qué el ego es difícil? Porque no sabemos cómo viene. Un enemigo es difícil en una batalla de guerra. Sabes que viene por aquí, que vienen 100 caballos, que tienen tanto tanque, tiene tantas armas, pero tu ego no sabes por dónde te va a venir. Ese es el mayor enemigo, porque no sabes por dónde te puede venir. Ahora lo sabes. Entonces, la próxima vez, cuando tomas una decisión o vivas experiencias y se proyectes o manifiestes tu ego, pon conciencia sobre él. Date cuenta del enemigo y toma conscientemente y voluntariamente la decisión que vaya en contra de tu ego. Literalmente percíbelo como tu enemigo. Toma una decisión en contra. Sentirás malestar. Sentirás una tensión dentro de ti. Sentirás como rabia. Pero esa es la decisión correcta. Porque esto es la herida que estás intentando curar. ¿Tú qué consejo darías? Pues yo principal consejo que daría es que entiendan el mundo en el que están viviendo. Porque muchas personas se piensan que no están viviendo en una sociedad. Y no saben ni siquiera qué es una sociedad, por lo que siempre miran por sus intereses. Yo creo que el principal problema de hoy en día de no saber identificar ni siquiera el ego es que no sabemos cómo y cuándo estamos actuando según el ego y de qué forma poder cambiar esta acción, ¿no? En el momento en el que tú pones conciencia a tu propio ego,
ya es súper fácil de dominar. Porque yo sé que esto lo estoy haciendo por un bien que me hace a mí, pero sé que ese bien puede trasladarse a otra persona. Entonces, siempre que actuemos desde la perspectiva de que no tengo que beneficiarme yo solo, sino que también debo de beneficiar a los demás, entonces es cuando el ego se vuelve en algo bueno. Porque al final todos que... Me parece muy curioso porque, por ejemplo, en el Islam se dice que quieres para ti mismo, para un hermano lo mismo que quieres para ti. Totalmente. Eso es una dominación del ego. 100%. Si yo quiero que las personas me respeten, si yo quiero que las personas me admiren, que me hablen bien, que cuando vayan a hablar conmigo me traten como una persona, yo tendré que hacer lo mismo ante cualquier persona, ya sea un vagabundo. ¿Por qué? Porque ese vagabundo podría ser yo. Es lo que la gente Exactamente, no es como entiende. cambiar la percepción de la realidad a no solo lo que hago me afecta a mí, no solo lo que hago afecta a los demás, sino más bien tener una conciencia unidad, una conciencia colectiva, donde si yo hago bien a esta persona, realmente me estoy haciendo bien a mí mismo, si esa persona hace bien al otro, me está haciendo bien a mí mismo. Es decir, nos retroalimentamos todos. No es yo hago, yo produzco, hago efectos externos, me hacen consecuencias internas, sino más bien que todo es una unión. Efectivamente. Y cambiar la frase de esto es mío, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Porque al final realmente no tenemos nada. Simplemente poseemos y la gente no lo entiende. Cuando Se morí- preocupan más del coche que se ha roto que de un niño que está por el mal camino. Porque eso sí que lo vemos como algo que es nuestro, pero ese niño que realmente es lo que es nuestro, se nos olvida. Por lo 100%. que ahora hoy en día ya no sabemos ni qué palabras utilizar. Decimos mi coche, tengo un coche. No, posees un coche. Muy bien lo que has dicho, me ha encantado porque nosotros los musulmanes cuando muere una persona que decimos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, somos de Dios y a Él retornamos. Esto es un cambio de perspectiva, es un cambio de paradigma para nuestro ego. Nuestro ego, como bien has dicho, lo que quiere es poseer mío, esto es de mí, esto me pertenece, tal. No, señor. No, señor ego, quita esas ideas estúpidas de tu cabeza. No perteneces a nadie, ni nadie pertenece a ti. Nada está en tu dominio, nada está en tu posesión. Somos de Dios. Y eso nos ahorrará muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueras, que no lo quiera, bueno, que te morirás y no moriremos todos. Efectivamente. Yo- Como que Dios no lo quiera. Sí, sí, sí. Que Dios no quiera que mueras mal en un accidente. Esperemos que efectivamente. muramos en una situación de paz, tranquila. Pero cuando te mueras, o cuando mi madre se muera, la perspectiva correcta, ¿dónde nace el sufrimiento? Cuando yo pienso que mi madre es mía y se me ha ido de mis manos. Cuando pienso que yo entiendo que mi madre es de Dios y que Dios solo la puso en mi vida durante 25 años, 20 años Exacto. y ahora retornará a su origen. Yo ya no me siento apegado a esa persona. Efectivamente. Entiendo que las personas se van y vienen, que las cosas se van y vienen, que mi salud va y viene, que mi dinero va y viene, que mi coche también va y como igual que puede venir, puede irse. Y debe irse. Y se irá. Y así debe Y de se ser. irá. Y para ponerle la guinda al pastel, Sí. había un filósofo que decía lo mismo y de hace miles de años, que era Séneca. Hay un libro suyo en el que habla sobre la vida y dice que muchas personas no vivimos bien la vida. ¿Por qué? Porque no pensamos tal como tú has dicho. He perdido un hijo. No, lo has devuelto. He perdido un coche. No, lo has devuelto. Sí, señor. He perdido una casa. No, lo has devuelto. Sí, Me han señor. robado. Y dice, te han robado. Sí, el que te lo ha robado es un desalmado. Pero hasta el que te lo ha robado, lo ha devuelto. Sí. Y es justamente la perspectiva o la mentalidad que yo creo que tenemos que entender cada persona hoy en día sobre todo Sí, señor. para poder cambiar esta perspectiva y esta referencia del ego, que siempre que hablamos de ego lo vemos como algo súper negativo. Cuando hablamos de alguien egoísta, ¡buah!, es como si fuera el diablo, pero no. Muchas veces alguien egoísta puede ser mejor persona que alguien que dice ser altruista. Y es por eso que... No existe la gran altruista. Todo el mundo que es altruista al hacer cosas, al contribuir a la sociedad, en cierta medida, o en gran medida algunos, lo hacen porque se sienten bien consigo mismos y ese es el efecto que ellos desean, sentirse bien consigo mismos. Entonces, es un acto egoísta. Pero, como la consecuencia es positiva, como el efecto positivo, juzgamos ese acto como positivo. Así que en conclusión, la frase que resumiría todo esto es que domines tú el ego. No dejes que el ego te domine a ti. Bueno, Un placer, Maddy, estar contigo otro día más.
He disfrutado mucho este podcast, espero que los oyentes lo hayan disfrutado. Os animamos a que lo compartáis, que deis me gusta, que comentéis vuestra perspectiva, qué opináis sobre este tema. Y nos vemos en la próxima. Recordad que Ser una superalma es... una fucking decisión. Assalamu alaikum. Excellent.